tal como nos informó recientemente que estuvo aquí el embajador Miguel Mejía, el ministro, sí, claro, para procesos de integración, estuvo aquí promoviendo este encuentro que se lleva a cabo actualmente en nuestro país de diputados del Parlamento Centroamericano que hablan precisamente, están hablando ustedes sobre estos procesos de integración en Centroamérica y el Caribe, aunque alguna vez oí decir que no debía decirse Centroamérica y el Caribe, que supuestamente es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ustedes son los expertos en la materia, de manera que bienvenidos a Ojalá, don Julio Grijalva, Jorge, también de El Salvador, Honduras, Salvador, y el profesor Sotolongo que está aquí de Cuba. Explíquenos un poco qué se está haciendo, qué se está discutiendo, qué se está tratando en este encuentro del Parlamento Centroamericano en nuestro país. Julio. Bueno, cómo no, Ramón y Guillermo, creo que primero queremos agradecerle al pueblo de Dominicana el hecho de que cuando nosotros estamos acá nos sentimos sumamente complacidos y agradados porque es un país muy hospitalario y es sobre todo alegre, dominicanos alegres. Le gusta, como dicen, pues el merengue y también una cosa importante, el deporte. Y esas dos cosas integran, siempre hablando de eso, integran. Yo quiero sí ser muy concreto y en este momento todos nosotros estamos en un curso, en un seminario, donde realmente todo lo que se está planteando ahí se trata de integración. Porque el que está en la integración está en todo. El que no está en la integración no está en nada. Yo creo que sí, hoy en este momento República Dominicana está dando a todo Centroamérica, ísmica e insular, un ejemplo de que realmente la integración es uno de los temas importantes que los diferentes presidentes de Centroamérica y de República Dominicana también deben de tener para poder tener ventajas que hasta este momento se nos han negado a todos los pueblos de Centroamérica y República Dominicana. Jorge Paredes, El Salvador. De Honduras. Honduras, El Salvador es Julio. Sí. Muy buenos días. Cuando hablamos de integración, ¿de qué estamos hablando concretamente, específicamente? Buenos días, Ramón, Guillermo, y un saludo al pueblo dominicano, al pueblo y al gobierno le agradecemos por esta bienvenida y por esa cordialidad con la que nos reciben siempre aquí en República Dominicana, también aquí el doctor Sotolongo. En esta nueva era de la humanidad, la integración es una necesidad, particularmente para países como los nuestros. Pero no es algo nuevo, no es algo nuevo. Aquí en este seminario en el que estamos participando, diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano, de los 6 estados que actualmente integran el Parlamento Centroamericano, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, estamos aprendiendo que han habido ya más de 30 intentos de integración en la región. Y precisamente fue Simón Bolívar en 1815 quien hizo la reflexión que estos estados del centro de América deberíamos de hacer una asociación. Y él dijo que esto podría, por su ubicación geográfica y por ser un puente entre dos océanos, entre dos continentes, un emporio del universo, así lo planteó Simón Bolívar en 1815, antes de la independencia de Centroamérica de España, en 1821. De manera que en este esfuerzo de integración, que ya estamos por cumplir 200 años y estamos en ese proceso, ayer el profesor Sotolongo nos hizo unas reflexiones que nos han dejado todavía aún más pensativos sobre la complejidad de lo que es la integración, pero la importancia que ésta surja de lo local hacia lo global. Y yo creo que este tipo de reflexiones a los diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano nos ayudan
a poder visualizar nuestro trabajo como diputados de integración, precisamente para impulsar con mayor fuerza este proceso que hoy, como lo dije al principio, es una necesidad. Ante un mundo globalizado y ante los bloques que se han formado, nuestra región integrada es una voz que se escuchará más, que tiene más fuerza. Centroamérica Ísmica Insular integrada se constituye en el tercer país o la tercera región más poblada de Latinoamérica, en la sexta economía de Latinoamérica y en un punto geopolítico importantísimo para la humanidad, precisamente en una era de mayor comercio y particularmente con el surgimiento de nuevos bloques económicos, particularmente el asiático y China en específico. Así que es un tema tan vigente o más vigente hoy como lo ha sido siempre, pero sí es importante que entendamos lo que nos dejó, las reflexiones que nos dejó el profesor Sotolongo sobre la complejidad del mismo y la importancia de involucrar los actores locales en este proceso de integración. Complejidades de la integración entonces, porque Jorge acaba de decir que usted le puso ayer unos cuantos temas sobre el asunto. No porque lo haya yo dicho ayer, cosa que le agradezco su mención, sino porque se trata de complejidad no en el sentido cotidiano, de complicado, todo lo contrario, sino de sistemas complejos, adaptativos y evolutivos, con un enfoque dinámico procesual. Ese fue mi papel, un tanto sui generis, ayer en el seminario. Llevarles a ellos una visión para que hagan con ella lo que deseen, de la integración como un proceso, no una estructura, no un objeto, una cosa, sino un proceso con una dinámica, es decir, que cambia y se transforma, pero que cambia y se transforma no de cualquier manera, sino que evoluciona para adaptarse y evolucionando, ir viendo cómo se integra, valga la redundancia, en el cambiante entorno que cada día es más cambiante del mundo de hoy. O sea, no es complejo como complicado, ya complejo no es complejo. Y a mí me han traído acá el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, precisamente para introducir, como yo hice en mi país, este campo emergente de un nuevo saber que se ha dado en llamar pensamiento complejo, ciencias de la complejidad o en el mundo anglosajón teoría del caos. Y ayer yo les expuse una visión de la integración regional desde el punto de vista de una dinámica sistémico, compleja, adaptativa y evolutiva, que emerge de lo local, como decía el colega, hacia lo global. Y Guillermo mencionaba, mientras, no creo que no revele un secreto, que aquí nos maquillan. Conmigo ya pudieron hacer poco, pero bueno, algo intentaron. Mientras nos maquillaban, Guillermo decía que la integración nuestra tenía que venir de lo antillano. Tiene toda la razón. Ahí está lo local. ¿Qué cosa es lo local en nuestras islas? Las Antillas, de cada una de las Antillas. Y está el Gran Caribe, que mencionaba el compañero, y Latinoamérica y el Caribe. Bueno, el Caribe insular y el Gran Caribe, porque los países centroamericanos tienen costas caribeñas. Hay países hasta suramericanos que tienen costas caribeñas. Y de eso se trata, que de nuestras realidades locales vayan emergiendo eso que se enreda en una red, ¿no?, donde las interacciones son internas a la red, no las desmembramos, ¿no? Y al no desmembrarlas, esas interacciones, pequeños cambios en ellas, a veces dan pequeñas consecuencias, pero pequeños cambios locales a veces dan enormes consecuencias. Eso se llama no linealidad, que la perdíamos cuando desmembrábamos en la manera tradicional de obtener saber. Lo global, como era complejo, complicado, lo desmembrábamos. ¿Para qué? Para analizar las partes, porque ya no componían nada, ¿no?, que eran más simples porque ya no eran tan complejos. Ya complejo no es complicado, luego no desmembramos. Y entonces ya no hay partes, sino componentes que unos con otros componen lo global. Y entonces las interacciones son ya no externas, sino internas y son no lineales. No, ahí lo dejo. Recientemente una institución bancaria del país publicó o patrocinó y presentó a la opinión pública un libro que da cuenta, libro interesante porque es fotográfico, pero al mismo tiempo es un ensayo de un intelectual importante del país, que da cuenta de los cambios que se han operado en la sociedad dominicana en estos últimos 50 años. Y cuando uno lo revisa, quizás
entiende que no, que ha sido un proceso, pero que el proceso se ha verificado. Es decir, ciertamente la República Dominicana de hoy no es la República Dominicana de hace 50 años. Ahí voy entonces al componente del proceso y del sistema, que es cada una de nuestras sociedades inicialmente, lo local. ¿Qué tanto han cambiado las sociedades centroamericanas, insulares, y lo que ustedes quieran? Yo creo, Guillermo, que aquí vamos de lo simple a lo complejo y los cambios se han dado, pero estos espacios en televisión son muy pequeños, duran media hora, podríamos estar hablando más de tiempo. Ya ustedes observaron aquí a el profesor Pedro Sotolongo, podemos estar aquí toda la mañana y él no se cansa de hablar y las enseñanzas de él son muy buenas, pero que sí ha cambiado, ha cambiado. Y quiero aprovechar este espacio, sinceramente, para felicitar a República Dominicana, porque es el único país que tiene un ministro de la integración. De ahí no tenemos en El Salvador un ministro de integración, ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en Panamá. Entonces este es un ejemplo. Y la integración ha cambiado. Pero si cuando ha cambiado, también se le deben de dar al Parlamento Centroamericano todos aquellos insumos que se necesitan para que esto sea una realidad. ¿Qué significa eso? Significa de que el Parlamento Centroamericano necesita el colmillo político, y ese colmillo político es las facultades vinculantes que nos pueden dar. Porque una ley que podamos nosotros establecer, analizar y luego aprobar en el Parlamento Centroamericano, viene a los senados, viene a los congresos nacionales, y ahí esa ley va a ser de estricto cumplimiento en nuestros países. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros ayer veíamos que hay un lema que dice, unidos en la diversidad. ¿En la diversidad de qué? De criterios, de salud, de pobreza, de forma de pensar, de una serie de actividades que todos nosotros, si comenzamos desde lo local, como dice el doctor Pedro Sotolongo, entonces empecemos bien. Pero ¿de dónde vamos a comenzar? Puede ser que comencemos desde la niñez, desde los pequeños. Acá, el ministro de Cultura es el autor de República Dominicana, es el autor de la canción Amantes por la Paz. Y ya la cantamos allá en República Dominicana, en un plenario. Y también el de Ricardo, parece que es uno, Víctor, perdón, es el Víctor. Son coautores, Víctor, y José cantante. Antonio Rodríguez. Sí. Yo creo que en la forma y en la medida como este tema de la integración lo llevemos y verdaderamente los presidentes lo asuman, pero que lo asuman, verdaderamente vamos a tener unos resultados positivos. ¿Ha cambiado? Claro que ha cambiado, completamente. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos ya el roaming, que es una bandera del Parlamento Centroamericano. La unión aduanera es una bandera del Parlamento Centroamericano. Yo creo que integrados vamos a tener resultados y ventajas grandes, pero sí vamos de lo local a lo global. Comencemos desde la niñez, comencemos también, pongámosle una cátedra a las diferentes escuelas, colegios y universidades, y entonces va a cambiar. Ahora, también para todo eso se necesita dinero. Así como dice el mismo refrán, por la plata baila el mono. Y si no tenemos, y si no hay, los espacios hay que venderlos. No se preocupe que Honduras lo va a poner. Sí. Yo tengo el honor en este momento de estar a la par de Jorge Aguilar, que fue candidato a la presidencia de la República de Honduras. Y claro, indiscutiblemente también con nuestro maestro
es que es Pedro Sotolongo. Así que yo creo que el cambio significativo en integración se está dando, se va a dar en la forma y en la medida como los presidentes asuman esa responsabilidad y que haya voluntad política también para poder hacerlo. Hoy República Dominicana está dando ejemplo de integración. Está dando ejemplo y queremos también dejar sentado nosotros como parlamentarios de que el Parlamento Centroamericano en este momento da condiciones para que la integración sinceramente sea algo que una a los pueblos. Es sinónimo de unidad. Jorge. Yo quiero mencionar, hay dos cosas permanentes en la humanidad, en la historia: Dios y el cambio. Y nuestras sociedades están en procesos de cambio. Y el mundo está en proceso de cambio. Las nuevas tecnologías, la comunicación, los celulares, que ese es el gran invento, los teléfonos celulares inteligentes, están permitiendo de que nuestras sociedades a nivel de lo local se enteren de lo que ocurre en todo el mundo. Internet es un ejemplo. El Internet. Entonces, en esos procesos de cambio tenemos que entender que como países aislados o independientes no vamos a sobrevivir en una nueva realidad mundial y por lo tanto la integración se vuelve una necesidad. Sin embargo, la integración ya se da en los pueblos fronterizos de nuestros países, a nivel de lo local. Ahí donde está ese intercambio de bienes, de servicios, donde hay matrimonios, etcétera, ahí empiezan esos procesos de integración. Y tenemos que partir entonces de esa realidad, nueva realidad en el mundo de las tecnologías, de cómo la comunicación está más fluida y cómo nuestras poblaciones están, particularmente las nuevas generaciones, adaptándose con una rapidez increíble a estas nuevas tecnologías que están permitiendo que ese cambio sea más acelerado. De manera que tenemos que entender nosotros el liderazgo político de la región y ponernos a tono con estas nuevas realidades y con la rapidez con la que se están ocurriendo los cambios en nuestra región. A mí me gustaría repetir dos frases que ha dicho cada uno de mis colegas acá. Nada hay más permanente que el cambio. Lo dijiste tú. Y el colega dijo, unido en la diversidad. Ese es precisamente el lema de la CELAC. Y es excelente. Sí, pero les quiero decir lo siguiente. Sí. Nosotros estamos celebrando recién ahora y durante todo este año el 50 aniversario de la Revolución de Abril, que en realidad fue un proceso interno que de repente, apenas 72 horas después, se convierte en una lucha por la soberanía nuestra. Y para serle sincero, al único hondureño que recuerdo, lo recuerdo desde niño, desde entonces, porque las tropas hondureñas vinieron aquí, junto con otras de la OEA, de la Fuerza Interamericana de Paz, y nos invadieron, junto con los norteamericanos. Entonces, cuando hablamos de los cambios, tenemos también que hablar de cuestiones puntuales, procesualmente hablando. Es decir, ¿qué ha sucedido en nuestras sociedades? Que en vez de invadirnos, como sucedió hace 50 años, nos estamos integrando institucionalmente por estas vías y estamos teniendo claro que si no nos juntamos todos como pececitos pequeños, el pez grande nos devora a todos, porque eso es lo que estamos también dejando atrás, una historia común de intervenciones, de golpes de Estado, de ausencia de democracia, que ya nuestros pueblos aparentemente no aceptan. Entonces, esos son los cambios políticos trascendentales. Esto para ponerle un chin de salsa a la conversación. Y además, eso que tú planteas, Guillermo, permíteme que te tutee, que es algo muy común ya nos en mi pusimos país. de acuerdo en eso. Es la plasmación de otra dimensión, porque cuando yo hablo de lo local, los colegas hablamos de lo local, lo global, eso es en el espacio geopolítico. Pero
las cosas ocurren en el tiempo. Y hay 3 dimensiones de la historia de las que yo les hablé ayer. La historia de todos los días, a la que le prestamos mucha atención. Hablamos aquí hoy, vemos la televisión, pero la historia de hace 20, 30, 40, 50 años que tú mencionaste ahora, y la historia de hace par de siglos, de esas 20 y tantas intentos de integración, las 3 están presentes siempre. Una a la que le prestamos atención porque es la que tiene el ritmo más grande, la otra menos, que vivieron los que peinan canas, los jóvenes no la vivieron, pero está ahí. Y la antigua, que muchos piensan que solo es de interés para los historiadores, está ahí también, que ya casi no se siente, pero en un momento dado, en algo poco estudiado todavía, que valdría la pena estudiar, hacen así, y de buena primera. ¿Y cómo nos pudo pasar lo que nos está pasando? Porque estabas mirando lo que está pasando hoy y te olvidaste de lo que pasó hace 50 años y ni te acordabas de lo que pasó hace. Y ahí viene el cambio. Nuestra región, Caribe, Centroamérica, Suramérica, Latinoamérica, en esas 3 dimensiones está cambiando mucho. Yo, ya que tú nos provocas, yo me dejo provocar con una facilidad tremenda. Yo tuve la suerte, yo he tenido el privilegio de haberme integrado a la vida social en un momento en que mi país cambió radicalmente, que no es perfecto. No, yo digo siempre que Cuba no es ni tan buena como dicen lo que nos quiere, ni tan mala como dicen lo que no nos quiere. Es un país como otro cualquiera, con cosas buenas, regulares y malas, que tenemos que resolver nosotros. Ese es el problema, que nos dejen resolverlas nosotros, mal, regular o bien. Y yo he tenido el privilegio de escuchar a un presidente de tu país, cuyo nombre no voy a mencionar, pedirle públicamente es el valor que tiene, por televisión incluso, pedirle excusas al pueblo cubano por haber albergado tu país, aquella invasión de cuando tú no habías nacido. Eso es un privilegio histórico. Y después otro presidente, ¿no?, de su país, cuyo nombre no voy a mencionar tampoco, hizo exactamente lo mismo. Eso es un privilegio histórico. Ahí está el cambio de lo que ocurrió hace 50 años y de lo que está ocurriendo, porque esto pasó hace 10, 12 años, estas excusas públicas. Esto es un privilegio histórico. Y pienso que, como estamos en la tercera edad, pienso que voy a tener el privilegio histórico de ver el bloqueo a mi país levantado. ¿Cómo no? Ya entonces puedo pasar a otra dimensión tranquilamente. Me dejé provocar, Guillermo. Qué bueno, qué bueno. Pero todo esto nos da una idea de la dimensión de los cambios y de que, sobre todo a las generaciones actuales, colocándose uno ya en esta posición de madurez. De no actualidad. De no actualidad. De cuánto cuestan a veces los procesos de cambio, este fenómeno de la integración, tan viejo como 100 años, tú decías, 1815, Bolívar, pasando por Hostos, por Martí, que hablaban ya de la integración centroamericana y que la proponían y que la defendían, y Martí que hablaba de nuestra América incluso. Y del Caribe, o sea, como el equilibrio del mundo. 50 años, ¿sabes? Te hablaba del 1815, 100 años. 200. Pero hace solamente 50, digo 200 años, hace solamente 50, como decía Guillermo, estuvieron aquí las tropas de la Fuerza Interamericana de Paz, llamada FIP, motorizada por Estados Unidos a través de la OEA, y que es un proceso de desintegración. Sin embargo, hoy lo que estamos hablando es de todo lo contrario, de una real integración. Y como él decía, unidos en nuestra diversidad, pero eso implica el respeto mutuo. Tú piensas así, yo pienso asado, yo te respeto, tú me respetas, no hay problema, no tenemos que todos pensar lo mismo, pero si tú respetas mi manera de pensar, yo tengo que responder con lo mismo. Y entender que la diversidad es una riqueza. Es una riqueza. Eso es lo que tenemos que entender. Precisamente de ahí parte el respeto, la tolerancia, de que en la diversidad somos sociedades más ricas. Y que la integración también es un vehículo que nos va a llevar a tener un mejor estilo de vida. Y la complejidad está poniendo, disculpen si vuelva a decir algo, en el tapete, que sobreviven, no los que más discuten entre ellos, compiten en el sentido malo de la palabra, sobreviven los que más cooperan. Eso es una gran enseñanza. ¿No? Y integración implica cooperación. Así es.
Una lástima que tengamos tan poco tiempo para hablar de todos estos temas. Pero bueno, aquí está, ojalá, para que cada vez que ustedes vengan de Honduras, de El Salvador o de Cuba, pues pasen por aquí y le dediquemos un espacio, aunque sea pequeñito, a estos temas fundamentales del presente y del futuro y del pasado de nuestros pueblos latinoamericanos. Así que gracias por estar aquí, Julio, Grijalva, Jorge, Aguilar, Paredes y el profesor Sotolongo. Gracias a ustedes. Gracias. Honduras, El Salvador, Cuba, qué Honduras maravilla. y El Salvador. Honduras, El Honduras y Salvador y Dominicana. Cuba y República Dominicana. Qué Aquí hay maravilla, integración. qué maravilla, convergiendo en estos espacios por la integración, es Por la decir, integración. por los sueños de Pero los deberían fundadores. haber diputadas también, ¿verdad? Ah, no, Sí, hay. Para que la sí, integración como que sea Sí, más sí, entretenida. Más entretenido. Porque de género no ha estado presente aquí. Claro, pero tiene está que ahí. ser. Sí lo está. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a Y ustedes. A ustedes ustedes. quédense ahí porque ahora conversaremos con mujeres productoras de la Asociación de las Marías, Unidas a María. Quédense ahí que vamos a seguir conversando de temas interesantísimos como este de la integración. Quédense ahí.